Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos. Nos encontramos un sábado más para poder compartir la palabra de Dios tan bonita. En el día de hoy vamos a leer 1 Corintios 7 del 1 al 16 y vamos a orar para poder entregar este tiempo a Dios. Amado Dios, te damos gracias por darnos tu palabra, Señor, por tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor, por bendecirnos, por ayudarnos a escuchar tu voz. Acerca nuestro corazón. Padre, venimos delante de ti en humildad para que verdaderamente nos hables, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, inclina nuestro corazón, transfórmanos, Señor. Queremos conocerte más, aprender de ti, Señor. Te entregamos este tiempo para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer, son 16 versículos. Acerca de lo que me habéis preguntado por escrito digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada uno su propio marido. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás yo digo, no al Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente el vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. Pero si el no creyente se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y aquí Pablo nos da una serie de principios para el matrimonio, también algunas respuestas en cuanto al divorcio, a la soltería, a matrimonios que se han formado también en yugo desigual, ¿no? Y a partir del capítulo 7, Pablo en esta carta pues inicia sus respuestas a preguntas que los mismos hermanos de Corintio le habían hecho por medio de una carta. Anteriormente le había estado tratando temas reportados en la familia de Cloé, relacionados con la división y también con la inmoralidad sexual. Y él continúa aquí tratando el tema de la inmoralidad sexual, relacionándolo con preguntas que le habían hecho en esa carta. Y vamos a poder ponernos en contexto cómo era esta iglesia de Corinto, ¿no? Los corintios estaban muy relacionados con la cultura griega, y ellos tenían dos corrientes que era el hedonismo o el ascetismo. El hedonismo, que era dar rienda suelta a sus placeres, a sus deseos, a la carne,
y el ascetismo, que es una doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu a través de la negación o la abstinencia, ¿no? Y es por ello que los corintios pues le escriben preguntas muy puntuales a Pablo respecto a esto. También hay que recordar que en Corinto existía un culto a la fornicación, pues había un templo a la diosa Afrodita, que era la diosa del sexo, ¿no? Y tenía a su servicio más de 1000 sacerdotisas, mujeres que se dedicaban a la prostitución, y todo era un ambiente, un contexto de inmoralidad sexual. Es por eso que ellos tienen preguntas muy puntuales respecto a estos temas, ¿no? Y en los versículos 1 y 2, Pablo amplía el principio de lo que es la pureza en el matrimonio, ¿no? Y como sabemos, hermanos, el matrimonio es una institución establecida por el Señor, por la Escritura, y Pablo anima a los creyentes, pues sabe que va a ser de bendición para ellos. Y esto les iba a evitar ser víctima de inmoralidad sexual a la que estaban expuestos si esto se realizaba fuera del matrimonio. Pero a causa de las fornicaciones, él dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí Pablo no está mandando a los corintios a que se casen, un problema con el que trata más adelante, sino un mandato de vivir con una persona casada, especialmente en el sentido sexual, ¿no? Acá se refiere al sentido sexual porque los corintios pues pensaban que el estar casado era un motivo de tropiezo y ellos querían ser santificados. Ellos tenían esta idea de que Cristo ya iba a regresar pronto y querían santificarse mucho más. Entonces ellos tenían este pensamiento o esta duda, mejor dicho, de que mejor me separo, me divorcio para poder tener un estado más santo que otras personas, ¿no? Y Pablo no está diciendo que el sexo es la única razón para el matrimonio o la razón más importante para el matrimonio. Pablo simplemente está respondiendo preguntas específicas que le hicieron, ¿no? Porque dice, a causa de las fornicaciones, mejor que cada uno tenga su propia mujer y su propio marido, ¿no? Y el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido el deber conyugal. El deber conyugal es una frase importante que hay que resaltar porque esto no solo aplica al ámbito sexual, sino también a la parte afectiva, ¿no? Que el marido no debe retener ese afecto a su esposa. Y Pablo no piensa que solo las esposas bonitas, jóvenes y sumisas deben un deber conyugal, sino que a cada esposa se le debe afecto porque es esposa de un hombre cristiano. Y Pablo también enfatiza lo que una mujer necesita, no solamente relaciones sexuales, sino el deber conyugal que está relacionado con el afecto, ¿no? Y dentro de la misma idea, asimismo, la mujer con el marido, esto era recíproco, no era que uno es más que el otro, no, sino que los pone en el mismo nivel. No hace distinción del uno al otro, no es que uno merezca más que el otro, sino que ambos por igual. Hay una responsabilidad mutua en el matrimonio, ¿no? El esposo tiene obligaciones hacia su esposa y la esposa tiene obligaciones para con su esposo. El énfasis está en dar, en te debo en lugar a me debes, sino el dar, el poder dar independientemente. En el versículo 7 al 8 y 9, Pablo reconoce también los beneficios de la soltería, pero también del matrimonio, ¿no? Todo de acuerdo con los dones de Dios, porque pensaban que quizás un soltero era más santo que un casado, y todo es de acuerdo con los dones de Dios, ¿no? Cada uno tiene su propio don. Aunque Pablo sabía que la soltería era buena para él no estaba exigiendo, demandando o diciendo que todos se queden solteros, ¿no? Él no le estaba imponiendo a nadie, pero sí, lo importante es que el don que tiene cada uno es de parte de Dios, ya sea para la soltería o ya sea para el matrimonio.
es significativo que Pablo considere el matrimonio, tanto el matrimonio como la soltería, como regalos de Dios, ¿no? Como regalos de Dios. Si uno decide pues estar soltero, es para la gloria de Dios. Y también si uno pues tiene ese anhelo de casarse, de estar en un matrimonio, también es para la gloria de Dios. Y mientras Pablo reconoce que algunos son dotados para uno y otros para el otro, en ningún caso es para dar rienda suelta a la inmoralidad sexual. No, el casado debe vivir fielmente a su esposa y viceversa, y también el soltero pues debe vivir en el celibato con contentamiento. También nos habla que si no tienen don de continencia, pues cásense, ¿no? Esto lo dice en el versículo 9, si no tienen don de incontinencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Ahora, esto no es motivo para dar rienda suelta, que yo no puedo estar soltero, pues me voy a casar para no estarme quemando, y no es una excusa para entrar en un matrimonio apresuradamente o para justificar nuestros deseos o nuestros anhelos sexuales, no es una excusa. Hay que no sacar fuera de contexto lo que nos dice Pablo. Es la recomendación de Pablo de casarse en estos casos, no está basada en que el matrimonio es más o menos espiritual, sino en asuntos muy prácticos, especialmente relevantes para ese tiempo. Y una relación sexual pues de Dios dentro del pacto del matrimonio es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Luego entramos a otra parte, en el versículo 10 y 11, donde Pablo responde otro tipo de preguntas, ya no del matrimonio o de la soltería, sino ahora acerca del divorcio. En el versículo 10 y 11, ¿no? Él ya ha tratado con las preguntas acerca de si es mejor estar soltero, casado, abstenerse espiritualmente, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a preguntas en cuanto a los dirigidos a las personas que ya están casadas y que pues tienen estas dudas de separarse, ¿no? Los cristianos de Corinto estaban pensando si sería más espiritual, ya casados, más espiritual ser solteros, y si deberían romper matrimonios existentes para una mayor santidad. Un pensamiento erróneo, ¿no? Ese era un pensamiento erróneo. Y obviamente la respuesta de Pablo es que no. Dice que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. No hay razón para separarse, no hay razón para el divorcio. Casos salmos muy específicos que Jesús mismo habla en Mateo 19, y donde hay pautas específicas, ¿no? Por cuáles Dios permite el divorcio, no lo manda, no lo dice como que sí lo hagan, sino lo permite en casos muy, muy particulares, ¿no? Muy particulares. Cuando hay inmoralidad sexual o cuando un creyente es dejado por su esposo no creyente. Entonces solamente en esos casos está permitido el divorcio. Y a partir del 12, 13, 14, 15, 16 es cuando él también habla del divorcio y si volverse a casar cuando un cristiano está casado con un esposo o una esposa no creyente. No. Y acá pues nos señala que no debería ser buscar la separación, porque esa persona no creyente puede ser santificada a través de la vida del esposo o la esposa creyente, ¿no? Puede ganar esa alma para el Señor a través de su testimonio, a través de que están unidos en matrimonio. No es que va a ser salvo por la fe de la persona creyente, porque cada uno tiene su propia fe, pero sí puede ser atraído y de alguna manera llevarlo a que pueda ser salvo y aceptar a Cristo, ¿no? Ahora, lo contrario es que esa persona pues no creyente decida separarse y alejarse. Entonces ahí
ahí manda que, bueno, está bien, ¿no? Sepárense, porque Dios nos ha llamado a ustedes a vivir en paz. Separarse, pero no divorciarse. Y aquí lo que tenemos que resaltar, hermanos, es que Pablo urge a las parejas a las parejas casadas a que puedan buscar la unidad, ¿no? Y no la separación como se cree hoy en día, o como es un pensamiento muy típico de hoy en día, ¿no? Tenemos tantos casos de divorcios, estadísticas de divorcios, adulterios, fornicaciones también, y tantos pensamientos corrientes que hoy en día hay que nos pueden confundir y nos podemos ser engañados, ¿no? Y tratar de justificar alguna separación, algún motivo de divorcio, o el fin básico, destruir el matrimonio, destruir la unidad, destruir el plan perfecto de Dios, destruir lo que ha nacido en el corazón del Señor, lo que desde el inicio fue perfecto, que era que el hombre se uniera a su mujer y fuera una sola carne. Y entonces Satanás no está contento y el mundo no está contento y quieren destruir esto. Entonces es necesario que nosotros podamos ver la palabra, estudiar la palabra, para que no seamos engañados y para que podamos discernir lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Para que podamos basarnos y que nuestra guía sea la palabra de Dios y no los pensamientos del mundo. Esos principios que Pablo les estaba dando a los corintios para ese tiempo, para esas personas, para ese contexto, también es aplicable hoy en día a nosotros. No estamos lejos de divorcio, no estamos lejos ni ajenos a inmoralidad sexual. Conocemos muchos casos, y famosos, conocidos o no. Entonces es necesario que nos podamos refugiar como cristianos en la palabra, tener estos principios claros, ¿no? Porque no van a faltar casos donde podamos aplicarlos, podamos aconsejar también a personas que están pasando por alguna situación. Y vamos a orar, hermanos, para que el Señor, para poder entregar y agradecer este tiempo a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque nos has ayudado, Señor, nos has dado luz con tu Espíritu Santo, Señor. Sigue hablando en nuestros corazones, Dios. Ayúdanos a meditar en tu palabra, en lo que a ti te agrada, Señor, y no en lo que al mundo le agrada. Danos sabiduría, Padre, para discernir lo correcto de lo incorrecto, Señor, pero por sobre todas las cosas obedecerte, guiarnos, Señor, de lo que tú ya has establecido, mi Dios, y tomar decisiones que te agraden a ti y no a nosotros mismos. Te entregamos este tiempo y te agradecemos, Señor, porque no nos has dejado a la deriva, sino nos has dado guía, Señor, nos has dado un manual, nos has dado tu presencia, Señor, y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.